lo logramos, estamos acá, la verdad que contentas. Hablo un poco en nombre del equipo, justo Marce me preguntaba hace un rato, ahí le mando saludos a Anita, a JP, a Dani también, a Pato, bueno, gente acá de la radio que en esta época del año, por una cosa, por la otra, bueno, estamos todos muy ocupados. Qué lindo poderse hacer un rato simplemente para conversar de algo que me parece que a muchos nos mueve, algo profundo. Es extraño, ¿no? ¿Qué nos pasa con los trenes? ¿Qué nos pasa con los trenes desde pequeños, ¿no? La idea de los trenes, lo que significó para nuestro país, ¿no? La conectividad, la productividad, el auge, los momentos de los parates, de los cierres, de esa tristeza, justamente ahí de vuelta, ¿no? Los pueblos que quedaron abandonados, todo lo que significa los trenes. Marce, muchas gracias por estar acá. Buen día. Y bueno, una nota reprogramada. La semana pasada no lo pudimos hacer, pero acá estamos y acá estás. Muchas gracias por venir a la radio. Primera vez, ¿no? Sí, hola Gise, buen día. Sí, primera vez por acá por la radio y bueno, siempre escuchándolos y no me imaginé que iba a estar hoy acá, así que bueno. Qué bueno. Gracias por invitarme. No, por favor, gracias a vos. Marce, hace un ratito te lo decía fuera de aire, te lo voy a decir ahora. Joven para saber, uno, que has sido maquinista, que tenés una trayectoria en el trabajo de los trenes. Bueno, ahora nos vas a ir contando en qué momento se te dio por cómo arrancás con los trenes. Contanos un poco esa parte de tu vida, cómo arrancás y dónde. Bueno, en su momento, cuando uno salía a buscar trabajo, salía a buscar por el diario. Sí, es cierto. Salías a buscar trabajo, te hacían una entrevista y te decían después te llamamos y no te llamaban nunca más. Esa vuelta me hicieron unas pruebas de matemática para ser cajero de una importante empresa, decían sin saber que era el ferrocarril. Hasta que me llamaron para hacer las pruebas y bueno, ahí caí que era el ferrocarril. Cuando me mandaron a la estación de Constitución a practicar con las máquinas de boleto que sacaban los boletos de cartón, me acuerdo de esa época. ¿Para cuántos años tenías? Y en el 95, nací en el 73, así que creo que tenía 23 años, por ahí 23, 24 años. Claro. Y bueno, ¿Pero lo habías soñado, el tema de estar con los trenes, o salió así porque, bueno, por laburar? Salió porque salí a buscar trabajo sin querer, como te dije en el aviso, decía se necesitan cajeros para importante empresa, yo no sabía, fui a hacer la prueba, después cuando quedé y vi que era en el ferrocarril, no lo podía creer. Bien. No lo podía creer. Sí, así tal cual de sorpresivo. ¿Y te asustaste o no? Dijiste, vamos para adelante. No me asusté, estaba en algo que me gustaba. Claro. Y bueno, entré como... Era boletero cuando ingresé al ferrocarril. Boletero, ¿qué haces? ¿Picás el...? Tenía que vender boletos, vendía boletos en ese momento en las estaciones de tren. Estuve poquito, 3 meses, estuve en Morón, en una, ¿cómo se llama? ¿Dónde están las boleterías? En las boleterías. Sí, así arrancaste. Sí, así arranqué. ¿Y cómo pasás a estar adentro del tren? Uh-huh. Y ahora me vas a contar cuántas, por qué espacios de trabajo pasaste arriba del tren. Bien. Bueno, estaba de boletero y salieron unas vacantes para hacer el curso para aspirante de conductor, se llama, porque bueno, la carrera de conducción tenés, cuando entras por primera vez a trabajar, se le llama aspirante. Uno en ese momento empieza a estudiar.
Después que estudiás y rendís, pasás a ser, en su momento le decíamos foguista, porque en la época de vapor, quedó esa palabra, al acompañante van dos en la locomotora, va el conductor y el acompañante, o foguista o preconductor como se dice hoy. Entonces uno cuando entra al ferrocarril, entonces empieza por abajo, empiezas estudiando, rendís y pasás a ser acompañante. Después tenés que esperar que te salga la oportunidad para ser conductor, para poder estudiar para ser conductor. Maquinista. Maquinista, sí. Claro. ¿Y el estudio cómo es? Bueno, en ese momento nosotros trabajamos y estudiábamos cuando algo que había tenido el ferrocarril antes que se privatice, porque yo ingresé al ferrocarril Sarmiento justo cuando se privatiza, arranqué con el ferrocarril desde cero en ese momento. Entonces arranco en el ferrocarril, digamos, como boletero y después salgo a hacer ese curso. Ese curso en el que trabajamos, y hoy por hoy los chicos que están estudiando tardan 1 año y 2 o 3 meses, porque directamente yendo a trabajar, no están, digamos, yendo a estudiar, sin ir a trabajar. En su momento nosotros trabajamos y estudiamos, tardé como 3 años para ser conductor. Claro. Porque íbamos 2 veces a la semana, hoy por hoy van de lunes a viernes a estudiar y así todo les lleva a la carrera a estudiar para recibirse maquinista como 1 año, claro. 9 meses. Yo estoy pensando, vamos mechando por ahí algunas cosas que tienen que ver con la historia grande de los ferrocarriles y tu historia personal, tu recorrido personal, pensando en que el ferrocarril tenía, por lo menos, grandes escuelas de estudio, ¿no? Sí. Formadas ahí mismo, incluso mucho para lo que es la fabricación de piezas fundamentales, ¿no? Sí. El tema de quién da los cursos, digamos, lo da el sindicato, la fraternidad, que es el sindicato de los conductores la fraternidad, y acompañantes. Sí. Claro. Hay cuatro sindicatos en el ferrocarril. La fraternidad, que es de los conductores, tenés la Unión Ferroviaria, que abarca la mayor cantidad de empleados, digamos, boletero, limpieza, mecánico, gremio de señalero y gremio de los supervisores. Y bueno, como te decía, digamos, el gremio antes de la privatización era el que estaba encargado de dar los cursos, de preparar a los conductores o a los aspirantes. Después en el 95, cuando ingresa a la privada, se pierde eso y el gremio lo vuelve a recuperar y bueno, hoy por hoy se estudia con los instructores, los que te enseñan. Son, digamos, compañeros que han salido como yo y se han postulado para ser instructor y bueno, son ellos los que dictan los cursos. Bien. Vamos un poco desde esa época también a esta, pensando en esa vida tuya a los 22 años, después de ver un aviso en el diario, buscando laburo, metiéndote de lleno en el ferrocarril, en distintos trabajos, arrancando ahí como boletero y pensando en que ahora estás acá y cómo habrá sido el cambio o el momento. O sea, ¿vos laburaste en ferrocarril hasta que te venís a Córdoba? Sí, me vengo a Córdoba porque había salido una vacante para trabajar en el tren que va de Córdoba a Buenos Aires y me anoté para acá, para venir a trabajar y también tenía ganas de irme a Salta. Me había salido la posibilidad de irme a Salta y bueno, me terminé decidiendo en venirme a Córdoba. Claro. Me vengo a Córdoba, estuve unos meses haciendo un curso para poder trabajar acá en Córdoba y terminan diciéndome que me necesitaban en el tren de las Sierras y trabajé en el tren de las Sierras 1 año cuando el tren llegaba de Alta Córdoba a Cosquín, que hoy llega hasta Capilla. Que llega a Capilla. ¿Ese tren sigue haciendo el recorrido antiguo que va rodeando la montaña o hace otro recorrido? Porque nunca lo hice. Pero bueno, veía cuando haces ese recorrido en auto, bueno, ves las vías, ¿no? Sí. Después de
Del lago San Roque para el lado de La Calera, vas por el cerro y abajo tenés el río que va al costado. Impresionante. Sí, pasás por dos túneles, donde la gente, si no apagamos las luces cuando pasamos por los túneles, empezaban a silbar, y cuando, bueno, apagamos y les prendíamos las luces, la gente aplaudía, gritaba, como que era algo parte del viaje que teníamos Parte que del hacer viaje, ¿no? para la gente. Ah, Sí, sí, muy... bueno, lindo recorrido, largo. Las vías son las mismas porque son las mismas vías. son las vías. Una vuelta me pasó que tuve un descarrilo y me fui a mirar los rieles, algo que me gusta mirar siempre, porque en los rieles dice el año de fabricación y de dónde son. Y vas a ver que dice London, la mayoría de los rieles viejos dice London, o sea, Londres. Claro. Y eran del año 1909, y entonces vos empezás a decir... Claro, ¿por qué el tren anda tan despacito? Claro. Porque las vías son muy viejas. El tren son nuevos, esos trenes eran 0 kilómetros, claro, en su pero las momento, vías... fabricados acá en Argentina, pero claro, las vías eran de esa época, entonces teníamos que andar a velocidades de 25 kilómetros por hora, a 12. por prevención. Sí, por prevención, se hace larguísimo el viaje. Pero bueno, es una manera, por lo menos para la gente, mucho más económica de viajar. Más allá que quieran decir que es un tren turístico, me parece que es un tren como una alternativa para que la gente pueda tomarlo, porque el colectivo sale muy caro y el tren sale muy Ahí caro. vamos a volver sobre ese tema. A mí además me interesa muchísimo. Siempre viajé en tren, de acá a Buenos Aires, cuando volvió esa posibilidad. También de La Plata a Buenos Aires, un recorrido que hice muchísimas veces. Y el tema de a quién llega, ¿no? El tren pensado para el trabajador, para el laburante, y lo que despierta a veces, ¿no? En ciertos sectores de la sociedad que les cuesta entender, al que más le cuesta, ¿no? Entonces, no, como que pagan poco y qué sé yo, bueno, hay muchas cosas ahí que tienen que ver con la política, lo social, ¿no? Dónde nos plantamos, cómo vemos, hasta dónde vemos, porque uno piensa en eso, o sea, también, claro, para algunas personas que nunca quizás tuvieron que pensar si tomarse el tren o un colectivo, menos, ¿no? Se subieron al auto siempre, es difícil de comprender otras realidades, y la realidad del tren, ¿no? Que a lo largo de su historia siempre tuvo esa característica de poder ser un medio económico, y que ahora, por ejemplo, una de las cosas que están pasando, que después te voy a preguntar, bueno, no sé realmente si está funcionando el tren Córdoba-Buenos Aires, no está funcionando, no, mira, no tenía la certificación, me pone muy triste eso, pero bueno, lo primero que sucedió hace 2 años exactamente fue la suba del boleto de una manera muy, muy poderosa, donde los que tomábamos el tren no tenía sentido, o sea, tomarnos un colectivo de San Marcos a Córdoba para después tomar el tren a Buenos Aires nos salía más caro, o igual, creo que más caro que tomarnos un colectivo, aunque sea los más baratos que puedes conseguir a Buenos Aires. Entonces, al perder sentido, bueno, entonces quedó bastante absurdo para quién era ese tren. Y ahora, bueno, saber que no está funcionando. Voy a volver a este punto. Si no nos llega a dar el tiempo hoy, será otra vez, ¿no? Claro que sí, pues es apasionante el tema de los trenes. Contanos cómo llegás a ver, contanos un poco, si querés brevemente, tu paso de estar vendiendo boletos a maquinista ahí en el Sarmiento. Bueno, yo hice el curso cuando estaba de boletero para aspirante, o sea, para subir a la locomotora, y bueno, suben 6 compañeros, era el 7º para subir, quedo afuera y me ofrecen si quería ser guarda. Ahí sí, me pasé a ser guarda porque me pagaban un poco más, pasé a picar boleto, hasta que un día, me acuerdo, estaba esperando un tren en Castelar. Me gusta contar esta anécdota porque, no sé, para mí es algo, digamos, por ahí puede ser de creer o no, pero una señora se me acerca
y me preguntaba cosas y yo mucho no le contestaba porque no la conocía a la señora y bueno, la señora me dice, pero vos sos joven, me dice, vos tenés alguna aspiración, no sé, necesitas algo, dice, porque yo dice, mirá, yo confío, dice, en la Virgen de San Nicolás, dice, yo le pido todo a ella, le digo, mirá, yo estoy acá, le digo, la verdad estoy haciendo este trabajo y quiero subirme a la locomotora, quiero estar ahí donde, para lo que estudié, le digo, algo que me gusta. Y me dice, pero ¿por qué no le pedís? Vas a ver que te lo va a dar. Bueno, sí. Y bueno, se va la señora y me dice, mira, te voy a regalar algo más, te regalo esta medallita, dice, para que te cuide el ángel de la guarda. Pero pedíselo, vas a ver que te lo va a dar. Bueno, gracias, le digo. Viene el tren, yo me subo, me voy a trabajar en mi tren. Y bueno, es increíble, pero ahí a los días me llamaron para darme la novedad de que me iban a subir ahí a la locomotora. Y bueno, fue algo que fue re lindo y bueno, y después también tener que ir a agradecer también a San Nicolás, a la Virgen, también ese pedido, ese deseo que se me terminó dando a los días de que pasó eso. Bueno, después de ahí subí a la locomotora y estuve como, no me acuerdo, ya son 3 o 6 años como ayudante y me salió la vacante para estudiar para conductor y estudié para conductor de locomotoras diésel eléctrica. Ese fue el primer certificado. Me llevó como 3 años porque en ese momento todavía se trabajaba y se estudiaba ser maquinista. Cuando decís todavía, porque ahora ¿Cómo? no se estudia ahora. Ahora sí, ahora se estudia de lunes a viernes, pero no vas a trabajar. Antes yo tenía que trabajar, trabajaba a la tarde, a la mañana me iba al curso, o sea, salía de mi casa a la mañana a estudiar, después ya me quedaba a trabajar y llegaba a la noche. Claro. Sí, y bueno, era largo, se hizo largo porque iba 2 o 3 veces a la semana. Hoy por hoy ya van de lunes a viernes, van a estudiar y en un año son conductores. Y bueno, pasé a la carrera de conducción, subí a la locomotora, después hice el curso de maquinista de locomotoras diésel eléctrica y después de eso salió la posibilidad de estudiar el coche motor, porque para andar en trenes, como yo digo, para tener un auto, una moto, vos tenés que tener la licencia para una moto, te paran y te piden una licencia para moto. Bueno, acá no nos paran, a nosotros nos controla la CNRT, pero vos tenés que tener certificado de conductor para manejar la locomotora diésel eléctrica. Para manejar el tren que va de Once a Moreno, que es eléctrico, tenés que tener otro certificado y tenés que estudiar también, porque cuando uno va a estudiar, estudia la unidad que va a manejar. Entonces vos tenés que saber desde abajo, desde las ruedas hasta el techo, cómo está compuesta una locomotora y cómo funciona, o cómo funciona un tren de punta a punta. Depende de la unidad que vayas a manejar. Y está buenísimo porque vos empezás a estudiar y a veces ves planos y vos decís, wow, esto parece chino, pero después cuando te lo explican y lo empezás a estudiar, está re bueno porque te enseña después para la vida. Yo no sé cosas de electricidad, agarro un plano y puedo leerlo porque claro, aprendí en el puedes ferrocarril. Aplicar, claro. Sí. Está bueno, aprendí muchas cosas. ¿Y esas máquinas que vos manejaste hoy siguen estando vigentes? Sí. Completa ignorancia te pregunto. La mayoría de las locomotoras son del año 60 y pico. Hay locomotoras del 80, del 90. Después están las locomotoras chinas que llegaron en el 2018, creo, 2017. Después del accidente 11, como que empezaron a comprar locomotoras 0 kilómetros a China. Un antes y un después, ¿no? Un antes y un después. Ahí. Sí. Y me imagino que una persona cuando tiene, así como vos, conocimiento, cuando pasan esas cosas, podrás pensar un abanico de posibilidades que a los que no tenemos ni idea, por supuesto, no se nos cruzan. Yo el otro día estaba un poco repasando así historia de los trenes para charlar con vos y escuchaba el testimonio del chofer que se había dejado la máquina un rato antes, unas horas antes, un poquito antes, y que había dicho que había problemas para frenar, al cual no se le hizo nada de caso, por supuesto, por la historia que conocemos. Y bueno, y se hablaba de distintos tipos de freno, y todo esto también me hace pensar, bueno, más allá de la tragedia de Once, a todo esto que viene pasando
pasan los años y pareciera que cada tanto, ¿no? Como si fuera una especie de epidemia que aparece, hablar del mal estado de los trenes. Es muy genérico porque hay tanto, las vías, ¿no? El entramado es tan vasto, que es muy genérico hablar del mal estado de las vías. Pero recuerdo en el último viaje de tren que hice de Córdoba a Buenos Aires, creo que fue hace 2 años, antes de que suba tanto el boleto, dije no tiene sentido esto. Me gustaba siempre hablar con los que están trabajando ahí en el tren, ¿no? El coche comedor, Sí, y charlar con la muchachada. Y nada, y preguntarles, ¿no? Sobre cómo le estaban pasando, y cómo veían el ferrocarril en cuanto al mantenimiento, en cuanto al estado presente y o no. Y que me llamaba la atención, que no tenían azúcar, que no tenían leche, el servicio como había bajado en su calidad de propuesta, ¿no? Ni galletitas, ni esto ni lo otro. Entonces nos decían que hacía... sí, fue hace menos de 2 años. Hacía unos cuantos meses que estaban llevando ellos, por ejemplo, azúcar, ¿no? Para poder darle a la gente, esas cosas. Y la frase que apareció, creo que es bastante clásica en el tema ferrocarriles: tren que para, tren que no vuelve a salir, o algo así, ¿no? Sí, la época de Menem. La época de Menem. Y me dicen, mira, este tren lo van a parar. Este tren lo van a sacar. Están hablando de eso, de que hay que hacer arreglos, que siempre me decían, siempre, porque las vías son viejas. Pero están hablando de que en tal puente, qué sé yo, que lo paran por ese puente. Me dice, lo van a parar y no lo van a volver a poner en circulación. Y me agarró como me acuerdo que dicen... Sí. Posteo en redes y bueno, me querían comer. No, ¿qué estás diciendo? Que no va a pasar. Pero bueno. Está parado. Sí. ¿Qué pasa con el tren? ¿Qué pasa con el tren? ¿Por qué no hay una voluntad más firme, más inteligente con lo que significa el tren, ¿no? Porque es un medio, entiendo que contamina menos, más seguro que otros. Sí, pero pasa, es así. Hay, digamos, está todo medio dividido en el ferrocarril por una cuestión de que el tren es del Estado, pero las vías de Rosario para Córdoba, para Tucumán, por las que circula el tren de pasajeros, son de la NSA, que la NSA es una empresa privada y es la que tiene la concesión de las vías. Entonces, ¿qué hace NSA? Te pone límites en la vía. Claro. Y yo como maquinista, digamos, yo sé hasta dónde puedo andar en una vía. Porque se puede andar un poco más. El tema es que, bueno, uno tiene que respetar las velocidades que te pone NSA, y bueno, la empresa, la radio, te pasa un poquito de velocidad, te están llamando por la radio, te dicen tren, número tal, exceso de velocidad, y entonces vos tenés que bajarle la pata, porque te pueden llegar a sancionar. Sí. Entonces tenés que regirte en eso. Entonces, que hayan parado ahora para que arreglen, ojalá que arreglen. No ¿Hace sé cuánto cómo está parado, sabes? No, hace como un año. La otra vuelta escuché que estaba parado. No, hace rato que no estoy viajando en tren y que no hablo con mis Dejó de compañeros. viajar mucha gente porque fue absurdo lo que se hizo con el precio. Sí, Absurdo. El precio, el tiempo, sí. A ver, a mí siempre me decían, ¿cómo podés estar, no sé, 14 horas? Feliz, estoy feliz. Aún cuando se paraba, a veces en campaña, bueno, que pasó esto y lo... Feliz. Porque caminás, porque charlás, porque lo podés pagar. Esa realidad que pocos entienden. Que algunos podemos pagar el tren y por ahí no podemos pagar el micro. O también, bueno, es diferente, ¿no? Es otra cosa, nos gusta ir despacio. A veces nos gusta la velocidad del tren también. Sí, pero bueno, antes tardaba 12 horas, el tren hoy tardaba casi 24 horas. Mucho. Sí, mucho. Tarda mucho, pero ya te digo, hay muchas cosas que están mal. El tema que decías también, el tema de mantenimiento y esas cosas, como que en algún momento iba a pasar lo que decían estos compañeros, tenían miedo a quedarse que el tren pare. Claro. Porque no se sabe, es verdad, da miedo. Después de lo que pasó, vos decís, uy, ahora el tren para, lo van a parar, y van a decir, ¿volverán a poner el tren? Aparte tenemos un gobierno hoy este gobierno que vino, quería privatizar de vuelta, no sé si quiere privatizar todavía el ferrocarril. Claro entonces, que quiere. También a uno como empleado le da miedo, como diciendo, y bueno, viene una empresa, ¿qué va a pasar con los trenes? ¿O lo van a agarrar o no lo van a agarrar? Y si no lo agarra, ¿qué va a decir el Estado? ¿O lo sigo sosteniendo o lo cierro?
porque me da pérdida o porque no quiero seguir invirtiendo en los trenes. Porque la realidad que para que esto funcione como tendría que andar, para que paguemos menos el boleto, para que el viaje sea más placentero, sea más rápido, hay que invertir mucho y no lo hace. ¿Sentís que no se comprende el tren, el significado profundo de lo que es el tren para apostar a que funcione? Uh-huh. Si es del pueblo, mejor, ¿no? Pues si hablamos del Estado. Si son nuestros, mejor. Sí, tal cual. Pero hay algo, ¿no? De no entender de qué se trata, me parece, el tren. Lo que significa, o sea, en cuanto a conectividad, a posibilidades de no recargar rutas, de la cantidad de gente que puede transportar o de carga. Me da la sensación, ¿no? Sí. Que el tren son de esas cosas viejas, en un punto, antiguas, y de los primeros transportes, corregime si me equivoco, que logran lo que lograron los trenes. No sé si se llama rutas en el tren. Las vías, los ramales. Los ramales, claro. Tenemos montones de ramales que bueno, en su época, bueno, no solamente Menem, en gobiernos anteriores también claro. Fueron cerrando ramales, pero digamos, lo que hizo el Estado después del accidente de Once fue arreglar muchas vías y poner vías desde cero. Yo siempre hago este ejemplo con el tema de las vías. Claro, ¿por qué el tren tarda tanto si tenemos un tren nuevo? Y sí, pero vos haces de cuenta que tenés una calle de tierra, andás con un auto nuevo, ¿cuánto te va a durar ese tren? Es lo que termina pasando con los trenes chinos también ya terminan rompiéndose con los años que están, porque claro. Tenés un tren nuevo, pero terminás andando por vías que están deterioradas, entonces también empiezan a aparecer las fallas a los trenes, también esto que hablábamos a veces los repuestos es como... Y vos decís, cuando se rompe, ¿cómo vamos a hacer? Porque no tenemos repuesto. En cambio, las locomotoras viejas que hoy siguen andando, sí. Eso hay repuesto, porque ¿qué es lo que se hace en el ferrocarril? Muchas veces hay locomotoras tiradas por todos lados, entonces van, sí. Se sacan repuestos de otro lado. Claro. Hay repuestos que se siguen fabricando, entonces se consiguen, y tenemos locomotoras del año 60 y pico. El año pasado estuve en Chile, había las mismas locomotoras que hay acá, y subíamos a la cordillera con 3 locomotoras, íbamos y volvíamos, y Chile se ocupa de sacar todo por trenes, y acá el gobierno, digamos el Estado ha hecho en su momento de empezar a arreglar las vías para el norte, la de Belgrano Cargas, y a sacar la mercadería por ahí. Entonces decimos, bueno, a ver, alguien pensó y dice, bueno, vamos a sacar la mercadería por acá, que nos sirve sacar la mercadería con los trenes. Y con los pasajeros, bueno, hay que invertir, cosa que no tenemos hoy por hoy. Creo que el tren que va de Mar del Plata a Buenos Aires es lo más rápido, lo que tiene algo más o menos, digamos, acorde a lo que puede ser lo que tardaría un tren en llegar a Mar del Plata. A Rosario también, pero bueno, el ferrocarril tiene cosas que vos a veces no las entendés, por qué no las terminan de hacer bien, por qué cuando hacen una vía, la vía tiene que quedar a 100 kilómetros por hora, por qué después cuando vos vas a andar con el tren te dice la vía está a 60. Y decís, no, porque no terminaron de hacer esto, porque claro. A veces nunca se terminan de hacer los trabajos como tendrían que hacer y quedan a medias. Por eso, porque pareciera que no hay una voluntad de que eso... funcione como corresponde. Sobre todo uno piensa en la época pujante, ¿no? Uh-huh. del ferrocarril. Sí. Ves, bueno, fotos, lamentablemente, sí. ¿No? Pero yo llegué a conocer un coche comedor que no es el último que vi. Uh-huh. Es un coche comedor que tenía mucha madera, era un lugar cálido donde quedarte a la noche leyendo, donde pedirte algo para comer, pero mucho más atrás en años estaban esos coches comedor con, ¿no? Proyección de películas. O sea, es como algo que vos decís, bueno, vamos avanzando, pero qué pérdida, ¿no? Creo que ahí es donde aparece esa nostalgia del ferrocarril. Porque hay mucho menos de lo que sabemos que puede ser, sí. Y que se mostró, que fue año 62, donde también creo que ahí se pierde muchísimo, se cierran muchos ferrocarriles. Bueno, me pierdo un poco en los años, en la época. Tengo, bueno, no sé, intriga por ahí. ¿Cómo?
A ver, subís a la locomotora. Contanos cosas ahí de los fierreras. Fierreras, ¿Cómo vas sentado? ¿Cómo es? ¿Estás sentado mirando para adelante, para atrás, para el costado? Bueno, viste que ¿Dónde está el freno? Sí. Hace rato te decía que vinieron las locomotoras chinas. Cuando cada vez que viene una locomotora nueva, te mandan te dan el manual con todo lo que la locomotora, cómo funciona, con todos los planes y todo eso. Entonces, después tenés que practicarla cómo se maneja la locomotora. Bueno, las locomotoras chinas eran muy modernas, para mí muy fáciles, porque, no sé, capaz con un dedo movías una manija y con la otra lo volvías para frenar. En cambio, las locomotoras viejas, bueno, son mucho más rústicas. Yo siempre digo, bueno, ¿querés saber cómo un tren se mueve? Bueno, por ahí hay cosas que por ahí termino hablando como diciendo, si me está escuchando algún ferroviario, tenés como que decirlo bien, ¿viste? Bueno, primero tenés que aflojar el freno. Tenemos un pedal o un botón que se ha puesto hoy en día, que antes se llamaba hombre muerto. Vos lo tenías que mantener pisado al hombre muerto. Entonces vos, si te llegaba a pasar que te desvanecía, te desmayaba, te pasaba algo, el cuerpo se afloja, entonces vos aflojás el pie del pedal y el tren se detiene automáticamente. Ah, mira. Pero bueno, también había cosas que se hacían mal, como trabar ese pedal. Entonces se cambió al hombre vivo. Todo eso pasó después del accidente del 11. Ojo, que no todos los trenes tienen la misma forma de hombre muerto. El tren de 11 tenía en la misma manija de aceleración, tenía ese dispositivo de hombre muerto, o sea que sí o sí tenías que ir apretándolo constantemente y era medio incómodo, porque me contaban mis compañeros que manejaban esos trenes que dicen que le quedaba la mano marcada abajo porque tenías que ir presionando para abajo y sosteniendo la palanca para acelerar. Todo el tiempo. Todo el tiempo, sí. Claro. Después se cambió al hombre vivo, que el hombre vivo es un dispositivo que lo que hace, cada 10 segundos aproximadamente, vos tengas que apretar el pedal para que la lucita se apague. Si vos no le haces caso a la lucecita que se te prende en el tablero, empieza a sonar una chicharra. Cuando empieza a sonar esa chicharra, si no escuchaste, el tren se frena automáticamente. Entonces vos tenés que ir dando señales cada 10 segundos aproximadamente, ir apretando el pedal. Eso es lo que tenés que ir dando como señal de que estás despierto, que estás vivo. Y bueno, tenés las manijas para acelerar, las locomotoras viejas te marcan hasta 8 puntos, el punto 8 es el punto máximo de aceleración. Después tenés una manija para frenar la locomotora y los coches, eso frena todo junto. Y después tenés una manija aparte que es para frenar la locomotora cuando vos estás maniobrando, o sea, andas con la locomotora sola. También te ayuda para frenar cuando venís con varios vagones, porque no es lo mismo frenar con 3 vagones a frenar con 15, a frenar con 20. Bueno, eso, la bocina, el dispositivo. Después, bueno, como te decía, vamos dos, uno va manejando, el otro compañero va del otro lado. Algo muy muy común es cebar mate, porque tenés viajes largos. Claro. Así que el otro compañero va mirando del otro lado, también te sirve, es como tu otro ojo, porque antiguamente se daba vuelta a la locomotora en unas mesas giratorias, se llamaban, donde vos ponías la locomotora del lado que tiene la trompa más corta, entonces vos tenés mejor visibilidad. Bueno, eso se dejó de usar, entonces vos vas con un tren, llegás a ponerle, no sé, a Córdoba, tenés que volver a Buenos Aires, entonces el tren ya no pasa por la mesa, vuelve como para atrás, digamos, lo ponés del otro lado de los vagones en sentido que va, claro, que va, pero la trompa larga, todo eso largo que se va adelante es todo motor. Y llega un momento en que la visibilidad de un lado se corta para el otro lado, no podés ver, digamos. Entonces el otro compañero que está del otro lado, digamos, va viendo del otro lado también. Y ahí, por ejemplo, en Rosario, ¿no? Es donde hacen ese cambio donde uno queda medio mareado porque termina viajando. Yo también. Sí, qué raro que es esto. Vas de espalda, así como que te llevan en una carreta. Sí. Ahí tuve hacen la suerte de ver eso porque me pasó de que siempre, eso es lo que me preguntás, siempre, ¿por qué hace está acá en Rosario? Claro, llega a Rosario y más adelante está el río, porque uno por lo general va de noche a ese lugar cuando va a Rosario. Y claro, llegás hasta ahí, el tren tiene que dar la vuelta para volver a salir.
Por eso hacen Claro. esa maniobra. Y antes, no hasta hace muy poco, dabas vuelta el pasajero, ¿no? Hablando siempre de ese lugar, Sí. el asiento, podías por lo También. menos. Sí, sí, sí. El último viaje que hice, no. Ya quedás condenado a ir Por los trenes chinos, para atrás. sí, sí, no Qué tienen cosa esas más cosas. rara, no me Sí. gustó nada. A mí tampoco. Esas mejoras que no suman a... por eso, es donde se ve qué loco, ¿no? El progreso. Porque avanza a veces dejando atrás cosas lindas y buenas. Entonces, podría haber un progreso más inteligente. Ni Sí. hablar de la contaminación, ni hablar de esa parte, ¿no? Pero aún sin pensar en eso, de repente, ¿por qué no tenemos la belleza y la comodidad que teníamos? Porque ni siquiera vos te tomás un colectivo de los que garpás Sí. toda. Y no sé si te dan la galletita hoy. Viste que antes Claro, antes- subías a colectivo, pagabas un montón y había un brindis a medianoche. Sí. No sé si existe, muchachos, avísenme, yo hace rato Creo que no. la excusa Tomo los de baratos. de la pandemia ahí como que empezaron a sacar muchas cosas. Ni agua caliente para el mate, el último. Qué locura y qué lindo. Vamos a escuchar alguna canción, conversamos un ratitito más y haremos después segunda temporada, ¿eh? Sí, seguro. Acá estamos con Marcelo Mamani. No te pregunté de dónde sos, dónde naciste. En Aedo, Buenos Aires. En Aedo. Y vivía en Marcos Paz. ¿En Que Marcos lo conocí Paz por los dónde trenes. queda? Pasando Perdón. Merlo. Yo hacía el Ahí tren está. ramal Merlo Lobos. Y Lobos. cuando hacía ese tren, es una de las cosas también que me gustaba. La gente se conocía todos, yo me conocía a todos los pasajeros, sabía dónde se bajaban, sabía que por ahí quién subía y todo eso. Se armaban los grupitos de la gente que iba tomando mate, los que iban jugando a las cartas. Era muy, muy lindo hacer ese tren. Qué lindo. ¿Y ese tren está? Sí, Sí. andando, sí. Hasta le Sí, parábamos a la gente en lugares donde, digamos, de la importancia del ferrocarril. Había lugares, tramos largos, donde no había nada, y por ahí la gente agarraba, se nos ponía al costado de la vía, alguien que salía del campo, y nos hacía seña, y nosotros parábamos el tren, de donde no tendríamos que parar. Pero bueno, lo paramos porque la gente necesitaba viajar a, no sé, a Lobos, ponerle, nosotros llevamos en una estación, nos daban el pan, nos daban el diario, las facturas para llevar a una estación que no tenía digamos, cómo hacer llegar eso, lo llevábamos con nosotros con el tren. Medicamentos para la farmacia también los llevábamos. Era muy lindo hacer todo eso. La verdad que esas épocas también eran lindas, eso de poder darle eso a la gente y la gente te lo agradecía. Te daba después por ahí, te traían unas galletitas, te regalaban huevos, porque paramos a la gente del campo. Pero muy, muy linda esa parte del ferrocarril. Qué lindo, la verdad, lindas historias. Y lo que estás contando, ni hablar, ¿no? Parte de la sensibilidad que se da al poder conectarse más cercanamente, ¿no? Con el otro. Y en este caso, hablando de los recorridos, de los trenes, y aquí un asiste, o por ahí volvés, ex ferroviario. Capaz que... No, soy ferroviario ya Ferroviario siempre de corazón. Claro, Sí, ¿cómo es yo eso? creo De ex que es raro. creo que uno no se da cuenta porque a uno le gusta, no sé, como un nene. Yo lo que te contaba hoy de esto de que vos decís, ¿cómo puede ser que a un nene le guste un tren, no sabe, y le llama mucho la atención? Y no sé, como que a uno le queda eso. Y después cuando se me dio a trabajar en el ferrocarril, no sé, dije, yo siempre digo, cumplí el sueño del pibe, del nene, porque creo que a muchos nenes les gustaría, me he dado cuenta que quieren subirse a la locomotora, como, no sé, tocar la bocina, algo que por ahí mis hijos han subido a todas las locomotoras en su momento porque era algo que se podía hacer. Y a mí me gustaba que venga gente que quiera conocer, que quiera subirse a una locomotora, a ver cómo era, que se le dé esa oportunidad, porque a muchos nos gustaría, como lo que estábamos hablando, claro. Qué lindo los trenes, y mirá si te invitan a subir, Gise, Me muero de amor. No, me encanta. Lindo. No lo pensé nunca, te digo, pero porque no se me ocurrió. Pero
Me encantaría. Si yo hubiese estado en actividad. Pero sí, porque seguro. es fascinante, ya te digo, no hubo viaje en tren que no me vaya a charlar ahí con la gente siempre. De los trenes Otra cosa, me estoy acordando también cómo cambió hace algunos años con esta vuelta del tren de ponerlos en valor, ¿qué fue? No sé, 2010, ¿será? No, se me desdibuja mucho el tiempo, pero hubo un momento donde se le puso, ¿no? Una plata ahí a los trenes que volvieron En el 2000, a andar. la otra vuelta. 2016 estuve viendo la otra vuelta, que fue el accidente 11. Recuerdo cuando ibas a subirte al tren, la atención de esos guardas acompañándote hasta el vagón, una cosa de película, o sea, una cosa increíble, y rescatar esa amabilidad que es tan necesaria y que no lo teníamos, o yo no lo vivía acá por lo menos, en otros espacios, ¿no? Donde uno pueda a veces tener que recurrir, o sea, que te atiendan de esa forma, no es menor, hermoso gesto, ¿no? Que se ve que estaban formados así, para que sea así. Eso también lo vi cambiar, caerse, ya no te acompañaba de ningún lado. Ese era tema de presupuesto, pero los presupuestos también tienen que ver con la intención, con el foco, y es ahí donde uno pone, ¿no? Plata también, me parece. Escuchamos alguna canción y volvemos un ratito, quizás para no cansar mucho a nadie, porque para hablar de esto no nos alcanza para nada este programa. Por lo menos a mí me imagino que a vos tampoco. Vamos a escuchar a Jaime Ross, El último tren corría. La gente que está escuchando y viendo por el Instagram de Radio Quilpo no va a poder escuchar la canción. Quédense ahí, que ahí volvemos. Estamos un ratito más acá compartiendo con Marce. www.sanmarcosierras.net, la página para escucharnos. No estamos saliendo por aire, sí por internet. Cuantos quieran. Sui Generis, bienvenidos al tren. Bueno, Marce, acá estamos otra vez al aire. Vamos a darle la posibilidad a la gente, a ver si se quedaron esperando ahí, si saludan en Instagram. Vamos a dar ahí de vuelta el sonido. Estamos en el Instagram de Radio Quilpo. Ahí está, vamos a parar acá. Esto se parece a ser maquinista, como estoy operando hoy el programa. Sí, tenés ahí un comando ahí, sí. Frenamos acá el freno en la compu porque tiene delay, pero estamos escuchando un poco la música. Seguí siendo ferroviario y contanos un poco sobre esta experiencia en Chile, un poquito más si querés. Contanos también un poco qué pasa cuando se rompe algo en el tren. Ajá. Bueno, eso que te decía cuando estudiamos, justamente, es porque cuando se rompe la locomotora, lo bueno que aprendí en esta experiencia de irme a Chile también, y de estar en otros ferrocarriles, porque bueno, estuve en Buenos Aires, después vine a trabajar acá a Córdoba, pasé por Rosario también, y te das cuenta las distintas maneras que hay de trabajar. Entonces, digamos, como que esto de estar trabajando en Chile me ha hecho pensar en esto que me querías preguntar recién, Gise. Sí. Sí, he vuelto al ferrocarril. Decía que bueno, quería darme esta experiencia de trabajar en el ferrocarril, de vuelta. Y hace rato también dijiste ex ferroviario cuando me presentabas, y bueno, en esto de sentirme ferroviario, que te contaba, me siento ferroviario igual, a pesar de no estar en actividad, pero también fue una acción que elegí yo, de irme del ferrocarril con un retiro. Y después de poder decir, quiero hacer la experiencia en otro país, era mi idea. Pude hacer la experiencia en Chile, pero también me di cuenta que es distinto a cómo trabajamos en esto que te decía en distintos lugares. En Chile te preparan para que vos manejes un tren nada más. A ellos, si les salta algún dispositivo que se para la locomotora, tienen que llamar por radio y preguntar.
y si los autorizan, nosotros acá como conductores estamos autorizados a tocar en la locomotora y aparte para mí era una alegría cuando la gente veía eso de decir, te aplaudía porque el tren volvía a andar de vuelta y lo arreglaba uno mismo sin necesidad de tener que esperar 2 horas, 1 hora, porque depende de donde estés, te venía la camioneta con los mecánicos para arreglártela. Pero bueno, nosotros hacíamos dentro de nuestras posibilidades lo que podíamos, lo arreglábamos y bueno, si lo arreglamos y seguíamos, era re lindo porque, digamos, sentías eso de que lo hacías vos, a la gente también reconocía eso, se daba cuenta con qué maquinista, porque había compañeros que por ahí o no metían mano y preferían llamar al mecánico, que venga el mecánico, y a mí era de esas personas que me gustaba meter mano. Y bueno, era muy satisfactorio hacer eso, cosa que a lo que voy de vuelta en esta experiencia en Chile me di cuenta de que hay otras maneras de trabajar en otros lados, en otros países, en otras provincias también termina siendo un poco, por más que seamos del mismo sindicato, porque el sindicato tiene mucho que ver en el ferrocarril, digamos, de la manera en cómo trabajamos, las horas, y no sé si dicen, che, tenés que ir a hacer otro tren más, pero vos te tenés que fijar en tu jornada de trabajo y capaz que no vas porque si no, che, yo tengo otra vida aparte de esto. Pero, sí, en lo que también me preguntabas recién y sí, dejé de ser ferroviario, no dejo de ser, pero dejé la actividad, me gusta hablar de la actividad. Y bueno, me gusta recordarlo de esta manera. Ya hoy por hoy volver al ferrocarril, siempre dije volvería el último año antes de jubilarme. ¿Podés volver? Puedo volver, pero no sé, porque no me iría de San Marcos. No me iría de San Marcos. Yo para volver puedo volver a trabajar en el tren de la Sierra, quizás, o en Buenos Aires seguro. Pero claro, no sé si volvería ya. Ya creo que estoy bien de esta manera en la que estoy viviendo. Un cambio de vida diferente al que hacía antes. Bueno, son un montón de cosas lindas para compartir. Hacemos la segunda pronto. ¿Te parece? Sí. ¿La pasaste? ¿La estás pasando bien? Sí, súper bien. Bueno, sí. entonces vamos a ver si en una de esas este año mismo y si no el que viene estamos tan pronto para charlar de cosas que quedaron pendientes. Marce, lo último para venir acá a San Marcos, un poquito tu vida hoy. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Te podemos llamar para arreglar algo? Porque por ahí en una de esas, con todo ese conocimiento, estamos ahora despidiéndonos y no sabemos a qué te estás dedicando ahora. Si nos querés contar un poquito. Y me quedé pensando cuando hablaste de tus hijos y que subían al tren, vos laburabas cuando ellos eran pequeños. Sí. Bueno, tenemos apenas unos minutitos, si querés contarnos un poquito de eso, y por supuesto que vamos a volver a tener un encuentro. Bueno. ¿Sí? Y gracias por todo este rato. Tenemos bastante para sí, para hay un montón. Yo tengo acá un documento de texto que dice Marce sí, trenes, tengo de todo. Todo. Mi hijo Tommy, él sí es maquinista hace como 5 años. Mira. Mis hijas, enganchó, fanáticas de los trenes, no pudieron entrar porque, digamos, yo puedo hacer entrar a trabajar ahí en el ferrocarril, siendo del sindicato de la fraternidad, pero el sindicato de la fraternidad, todos los que manejamos trenes acá en Argentina somos varones. Claro. Y no pudieron entrar mis hijas porque son mujeres, así que bueno, eso es algo que habría que cambiar. Me fui a Chile a trabajar, ¿no? Y en Chile trabajabas con una mujer maquinista, claro, con un acompañante maquinista, no había esa diferencia. No. Bueno, ahí alguien que viene dentro de un rato me está haciendo señas de que quería entrar, me parece, para maquinista o algo así, pero ahora... ella conoce una maquinista mujer. Bueno, acá testimonio vivo. No hay, en Argentina lo que sí hubo una sola, y después las mujeres que manejan el subte pertenecen a otro sindicato, y ahí sí se podría decir chofer, o conductora. Otro tema, hablar trenes, subte, Marce, yo creo que quiero columna, A ver, ya vamos. Hay mucho ya vamos pensando en columna, me parece, sobre vías. Sí. Pero ojalá se abra a todo, digamos, no solamente sea tan
de los varones. Tengo que cerrar, te tengo que despedir, viene otro programa, tenemos que hacer un sorteo, así que contame lo último, Marce, acá, ¿qué haces, a qué te dedicas en 3 palabritas? Sí, estoy en la Feria del Río, en la Feria Franca Comunitaria. Con la combi. Estoy en la combi vendiendo libros. No tiene nombre. ¿No tiene nombre? La combi anterior, que es lo que conocen casi todos acá, tenía la nombre. ñata. La ñata. No está la ñata. No está la ñata, hay bueno. otra combi. Bueno, ponele nombre. Ya le voy a poner el nombre. Y después también tengo artesanías con alambre y piedras. Y mi compañera hace macramé. Bueno, tenemos el puesto ahí en la feria. ¿Los podemos ir a visitar a la feria entonces? Y después, bueno, tengo un vehículo con el que por ahora estoy haciendo fletes, mudanza, hasta que empecemos a viajar de vuelta. Pasá tu número para que la gente pueda pedir un flete. ¿A qué número? 3549-636238, en todo por San Marcos, está publicado también. Bien, muy bien. Instagram, redes, ¿usás? Sí, creo que Marcelo Mamani. Creo. Sí. Te vamos a buscar. Me parece que sí. Marce, muchísimas gracias y nos encontramos otra vuelta. Sí, Después colgamos esta nota en YouTube y en el aire, la podés compartir. Dale, prontito. Bueno, Gise, gracias por la invitación. Por favor, vamos a ver, una bocina falta ahora. Quiero decir que está bueno estar acá, porque siempre te escuchamos allá en casa. Y sí, gracias. Claro, así nosotros te conocí. Sí. Yo no te conocía no conocíamos personalmente, pero sí por tus mensajes y saber que estabas escuchando la radio. Me dan ganas de tironear en la bocinazo de tren en el imaginario de este colectivo que pueda estar escuchando la radio y compartiendo. Gracias, Marce. Soy el ladrón de trenes que está en la fotografía, reclamado, vivo o muerto, por toda la policía. Mirando bien el retrato, no salgo favorecido, llevo la barba crecida, parezco un hombre jodido. No crean lo que están viendo y vayan a preguntar. En el barrio me conocen, yo soy un tipo legal. Mi abuelo, mi padre y yo, los 3 fuimos ferroviarios, pero pararon los trenes porque eran deficitarios. No se anduvieron con vueltas, dejaron todo desierto. El Mitre quedó vacío y el Belgrano medio muerto. ¿Qué es lo que hace un ferroviario cuando le quitan el tren? Primero se vuelve loco, después se empieza a beber. No sé si estaba borracho la noche que decidí robar la locomotora y volverla a conducir. La pinté de azul y blanco, le saqué brillo al cromado. Cualquier ferrocarrilero estaría emocionado. Llevo 10 días fugado, me sigue la policía. Ellos rodean a Hernando, yo estoy en Jesús María. Bueno, estamos escuchando a Jairo Baglietto de Silvina Garré haciendo Ferroviario de Jairo.
Y estamos acá ya con la cortina de cierre para hacer el sorteo y después escucharemos la nota con el Marce en el canal de YouTube cuando la subamos en breve. Bueno, llegan mensajes, acá nos cuentan un montón de cosas, lo vamos a leer después porque es mucha información y algunos mensajes de saludo. Bien, y ahí estoy haciendo entonces sorteo a quien le toca la docena de facturas entonces de Sabores de la Montaña. Sale. Chelita, te ganaste la docena de facturas. La docena de facturas, ahora te vamos a mandar un mensaje que te acredita como ganadora. No se vayan de la sintonía en la página de la radio. Ya vamos a volver a recuperar la FM, gente. Estamos saliendo por la página de la radio, sanmarcosierras.net. Ya están todos los chicos de Rebelión Zombie acá. Están todos hablando de trenes porque es pasión de multitudes. sanmarcosierras.net. sanmarcosierras.net. La Quilpo.